Nunca compres este CD. Te podrías encontrar con una niña demoníaca. Soy un coleccionista de rarezas musicales. Siempre trato de buscar álbumes y vinilos, y cualquier pieza que llame mi atención. Por lo general, encuentro muchas de estas cosas en línea o en tiendas de antigüedades. A pesar de que me dediqué a esta tarea durante mucho tiempo, nunca había tenido una experiencia como la que padecía hace algunas semanas. En ese entonces me topé con una tienda que nunca antes había visto. Al entrar noté que había CDs de muchas bandas. Mientras revisaba, el dependiente del sitio llegó y me habló. ¿Buscas algo en particular? Busco lo que nadie busca y lo que nadie quiere. Rápidamente, el joven me dijo que pasara al sótano con él. Cuando entré, vi una gran cantidad de vinilos y CDs. Sin embargo, lo que más me llamó mi atención fue una caja oscura, la cual tenía un disco del mismo color. En ese momento sentí la gran necesidad de llevarlo, por lo que le dije al dueño que por favor me lo vendiera. Una vez que completé la transacción, decidí volver con alegría a mi casa. Tras llegar, saqué el disco de su empaque y lo coloqué en un grabador. En los primeros segundos de reproducción se podía escuchar una extraña música de piano. De pronto, la melodía de las teclas fue interrumpida por un fuerte golpe. Inmediatamente se escuchó un grito agudo de desesperación. Luego de eso decidí parar la grabación ya que me había asustado bastante. Algo perturbado y sin ánimos de seguir escuchando, me fui a dormir. Esa noche un sueño muy extraño se desarrolló en mi cabeza. Al principio me encontraba caminando por una calle. Tras algunos segundos escuché la melodía de un piano. Con gran curiosidad, decidí caminar hasta hallar el origen de ese ritmo. Sin embargo, aquella melodía empezó a deformarse poco a poco. En un instante, el sonido distorsionado del piano se convirtió en un chillido de dolor, el cual provocó que me despertara. Luego de abrir los ojos, levanté la cabeza y miré por la ventana, solo para darme cuenta de que estaba lloviendo. Con un poco de dolor de cabeza, me preparé para ir a la escuela. A partir de allí, atravesé una jornada en la que no pude dejar de pensar en mi sueño y el CD que había comprado el día anterior. Ante esto, tomé la determinación de retomar la escucha de aquel disco. Una vez que terminó la jornada escolar, regresé a mi casa. Cuando llegué allí, busqué el CD y lo coloqué en el grabador. Luego adelanté el reproductor hasta el punto en donde lo había parado y le di a continuar. En ese momento pude escuchar una melodía triste de violín. Acto siguiente, la música se transformó en un agudo alarido, el cual parecía provenir de una mujer. Para empeorar las cosas, en el fondo de la grabación se podía escuchar muchos golpes extraños. A medida que todo iba avanzando, yo me sentía cada vez un poco peor. Allí me di cuenta de que había una extraña conexión entre lo que estaba escuchando y mi sueño. Y para poder confirmar eso, decidí adelantar la grabación una vez más. Luego de parar en un punto determinado, me dispuse a seguir escuchando. En ese tramo se podía escuchar una conversación entre varias personas. En un momento, aquellas voces empezaron a distorsionarse hasta convertirse en chillidos, los cuales fueron aumentando su intensidad poco a poco. Cuando el ruido fue insoportable para mis oídos, el CD salió expulsado del grabador. Con mucha sorpresa en mi rostro, comencé a revisar el estado del aparato. Una vez que comprobé que funcionaba bien, decidí guardar el CD en su caja. Tras esto, me fui a acostar. Al poco tiempo de haberme dormido, mi mente empezó a soñar. Al igual que la vez anterior, el sueño comenzó conmigo caminando en la calle. Tras algunos minutos, una melodía de violín inundó el ambiente. De pronto, un grupo de personas gravemente heridas se acercó a mí. Con algo de miedo, me di la vuelta y me dispuse a escapar. Pero antes de que pudiera hacer esto, una frase llegó a mis oídos. Termina de escuchar el CD. Tras escuchar esto, me desperté sobresaltado. Tratando de calmarme, me levanté de la cama y me fui al baño. Mientras me lavaba la cara, comencé a pensar en la frase que había escuchado en mi sueño. Más convencido que nunca y sin perder el tiempo, tomé la caja del CD. Rápidamente lo saqué y lo puse en el interior del grabador. Como la vez anterior, adelanté la reproducción hasta el tramo en el que me había quedado. Una vez en ese punto, pude escuchar la misma frase de mi sueño. Termina de escuchar el CD. Esas palabras se repitieron constantemente durante varios minutos. Cuando mi mente fue saturada por aquella frase, la grabación se detuvo. En ese momento, pensé que la reproducción se había finalizado, pero cuando estuve a punto de sacar el disco, la grabadora empezó a emitir gritos de desesperación. Los mismos sonaban tan fuertes y realistas que parecían provenir de la propia habitación.
Para hacer la situación más tenebrosa, los ruidos se mezclaban con el sonido de huesos quebrándose. Al mismo tiempo, un olor asqueroso invadió mi cuarto. Con gran dificultad, debido a lo mal que me hacía sentir la grabación, me acerqué al reproductor y le quité el CD. La debilidad generada por todo lo ocurrido permaneció un poco más en mi cuerpo, por lo que, para poder mejorar mi estado, tomé la determinación de irme a acostar. Cuando me quedé dormido, empecé a soñar una vez más. Sin embargo, el sueño de esa ocasión fue distinto a todos los que había tenido desde la compra del CD. Al principio me encontraba en un bosque, el cual era dominado por la niebla. De inmediato pude escuchar el llanto de una niña. Con algo de miedo, me acerqué hasta ella y le hice una pregunta. ¿Estás bien? ¿Tú eres mi salvador? Antes de que pudiera responderle algo, la pequeña comenzó a llorar de nuevo. Sin embargo, su llanto se transformó en un aullido demoníaco al poco tiempo. Esto generó que me despertara muy asustado. En ese momento me di cuenta de que las pesadillas continuarían definitivamente mientras no terminara de escuchar ese aterrador CD. Con las ideas claras, otra vez decidí ponerle fin a esta situación. Sin perder el tiempo, me levanté de la cama y me dirigí al grabador. Luego de colocar el disco en él, adelanté el reproductor sabiendo que sería la última vez. Sin embargo, antes de que pudiera escuchar el tramo final de la grabación, escuché un llanto desgarrador. Al darme la vuelta pude ver a la niña de mi sueño parada en la mitad de la sala. Pero a diferencia de lo que había visto en el sueño, aquella niña mostraba un aspecto realmente demacrado. Con mucho temor empecé a retroceder. No me quedaba más opción que huir de mi casa después de escuchar el primer aullido demoníaco. A pesar de que corrí por varias calles, el sonido seguía llegando hasta mis oídos. Solamente cuando llegué al bosque fue que desapareció. Allí me sentí a salvo por primera vez, por lo que me senté delante del tronco de un árbol. De repente, mis ojos empezaron a sentirse algo pesados y al poco tiempo me quedé dormido. Tras varias horas de sueño tranquilo, pensé que todo iría bien. Pero una desagradable sorpresa me llenó de terror. Otra vez vi aquel terrible CD en el césped del bosque. Sin embargo, lo peor de ese momento ocurrió cuando levanté la mirada. Frente a mí se encontraba la demacrada niña, la cual me dijo con su voz demoníaca: «Tú no puedes salvarme, y por esa razón no podrás salvarte ahora». Si quieres alguna historia de tu ciudad o de tu país, házmelo saber en la caja de comentarios.